pero en cambio la zona reticular y la zona fascicular, esas sí iban a responder a la ACTH. Sí, hablamos nosotros también cómo fue la formación de estas hormonas. Dijimos que ahí el sustrato era el colesterol para formar estas hormonas y que a partir del colesterol se iban a estar formando. Hablamos nosotros que el paso obligado para poder seguir el camino a las formaciones de las hormonas era que el colesterol se transformara en pregnenolona y que la pregnenolona era producto del rompimiento de la cadena del colesterol, rompiendo entre el carbono 20 y 22 por acción de una desmolasa. ¿Sí? Hablamos también de que formando ya la pregnenolona como un pregnano, ya como un pregneno más bien, porque tiene un doble enlace del colesterol. Entonces, vemos nosotros que esa pregnenolona se tiene que transformar en progesterona, tanto en la vía, en la zona glomerular como en la zona fascicular. Para transformarse en progesterona, pues necesitaba la acción de dos enzimas, que era la delta 5, delta 4 isomerasa y la 3 betaol deshidrogenasa. Ya decíamos, ya a partir de la progesterona, pues ya puede seguir el camino hacia la formación de aldosterona o también a partir de la progesterona en la zona fascicular, seguir el camino a la formación de cortisol. También a partir de la progesterona, pudiera ser que por una 17 alfa-hidroxilasa, la progesterona se hidroxilara en el carbono 17 y se transformara en una 17 alfa-hidroxiprogesterona, que iba a ser el inicio de ahí esa iba a estar expuesta a la acción de una desmolasa también, para que rompiera y liberara dos carbonos, y dejando de 21 carbonos que tenía la 17 alfa-hidroxiprogesterona, quedara como una deshidroepiandrosterona. Entonces, esa deshidroepiandrosterona iba a dar lugar a lo que era la androsten 317-diona, que era el esteroide, por excelencia, el esteroide producido o el andrógeno producido por la cortisol suprarrenal. Nos comentamos ya, cuando hablamos hoy nos van a hablar cómo a partir de la androsten 317 diona, pues vamos a seguir la formación de testosterona o la formación de, o en la mujer, la formación de estrógenos en el ovario, pero eso lo platicaremos hoy. Entonces, hasta ahí yo creo que no tenemos mayor problema si hablamos de la corteza. Y luego hablamos de la médula. Y en la médula también hablamos de que la médula necesitaba. ¿Sí hablamos con ustedes de la médula suprarrenal o no alcanzamos a verla? Sí, la acabamos de ver en historia. Perfecto. Buena historia. Es que ya traigo todo complejo ahí. Entonces, hablamos de la médula y cómo la médula, sí, necesitaba tirosina para poder iniciar la síntesis de sus hormonas. Que si no tenía tirosina, podía echar mano de la fenilalanina. La fenilalanina, que al ser parahidroxilada, se transformaba en tirosina, pues y entonces la tirosina ya participaba. Entonces, el primer paso, decíamos nosotros, que era una hidroxilación de la tirosina para dejar una fenilalanina dihidroxilada, que sería la dopa famosa, que era la primera compuesto que tenía el famoso anillo catecol. El anillo catecol, que es un anillo aromático con dos OHs, como lo tiene la dihidroxifenilalanina. Por eso se denomina catecolaminas por ese anillo. El siguiente paso, decíamos nosotros, de ahí tendría que ser descarboxilada esa dopa, la dopa o la dihidroxifenilalanina descarboxilada, y a sacar el CO2 transformamos esa dopa en una dopamina, que era nuestra primera catecolamina. Y a la catecolamina, la siguiente era la formación de noradrenalina, ¿sí? Metiendo un grupo OH en el carbono beta, una beta hidroxilasa, y transformarla en noradrenalina, y posteriormente la noradrenalina pudiera transformarse en adrenalina metiendo un grupo metilo en el grupo amino de la que tenía la noradrenalina. Entonces ya teníamos nuestro compuesto ahí, y hablamos nosotros de las funciones que tenían cada una de las hormonas. Ya dijimos, en la corteza suprarrenal, la aldosterona iba a actuar favoreciendo la retención de sodio, manteniendo equilibrio para el equilibrio hídrico. Decíamos que la aldosterona también iba a participar
en lo que era el eje que era renina, angiotensina, aldosterona, en lo que era la hipertensión arterial. Hablamos también de que el cortisol pues tenía una acción antiinflamatoria importante, tenía una acción glucocorticoide, o sea, provocaba que, favorecía que las proteínas transformaran en aminoácidos y los aminoácidos formaran glucosa nueva. O sea que el cortisol va a participar en el proceso de la gluconeogénesis. Y entonces, por eso decíamos nosotros que por lo tanto tenía una acción hiperglucemiante. Hablamos también de que el cortisol tenía una función muy importante inhibiendo lo que era la ciclooxigenasa, ¿sí? Inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, sobre todo prostaglandinas inflamatorias. Decíamos pues que el cortisol tenía un efecto antiinflamatorio muy potente, pero también el cortisol tenía un efecto importante en la inhibición de la síntesis de inmunoglobulinas. Era un inmunosupresor. Luego, hablamos de la androstenediona 317 iona, y la androstenediona 317 iona era que decía que favorecía la síntesis proteica, favorecía la síntesis proteica, sí, favorecía la formación de músculo, sí, que era un precursor de la testosterona, que era el estrógeno, era el andrógeno que se encontraba en la mujer, que era producido por la glándula suprarrenal, la zona reticular. Luego, hablamos de que las hormonas, la norepinefrina o noradrenalina, era un compuesto que iba a actuar a nivel del sistema nervioso como un neurotransmisor. La adrenalina, decíamos nosotros que era una hormona que iba a ser producida, ¿sí? La noradrenalina eran producidas por un estímulo adrenérgico, era el que las iba a desencadenar su liberación. Y entonces la adrenalina tenía una acción importante a nivel de la economía. Decíamos nosotros que la adrenalina tenía un efecto broncodilatador, vasopresor, taquicardizante, y que en el metabolismo iba a participar, ¿sí? En el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En el de carbohidratos favoreciendo la glucogenólisis. La glucogenólisis, sí, iba a participar en las proteínas, iba a tener una acción indirecta en las proteínas, iba a favorecer la síntesis de RNA, por lo tanto, iba a favorecer la síntesis proteína, pero en forma indirecta, y en los lípidos iba a actuar, sí, decía que tenía una acción inversa al colesterol, o sea, cuando la cantidad de T3 se elevaba, el colesterol disminuía, era una acción inversamente, total, inversa. Entonces, hasta ahí fue lo que hablamos, creo. No sé si tengan alguna otra. Y hablamos de diabetes. De diabetes, pues empezaron a surgir demasiadas dudas, demasiadas pláticas, ¿verdad? Y por la experiencia que se tiene y por el conocimiento que tenemos a veces, un poco a veces equivocado, o a veces un conocimiento deficiente de lo que es la enfermedad, y ayer estuvimos ubicándolo realmente, cómo es la definición actualizada de lo que es diabetes. Vimos cómo podemos clasificar los tipos de diabetes. Y ayer se me pasaba que hay un tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. No sé si han oído hablar de ella. ¿Qué multiplica a U? En este caso, U está completo. La verdad, yo no, doctor. Elevado a Yo la solo así Bueno, como los comerciales sí. de salud. No he oído hablar de ella, de la diabetes. Es un medio menos uno. Bueno, es que hay que entender que las hormonas producidas en el embarazo, ¿sí? Las hormonas estrogénicas, los progestágenos, son hiperglucemiantes. Y entonces el embarazo es diabetogénico, ¿sí? Entonces, en una embarazada siempre tenemos que tener cuidado, porque esa embarazada puede dispararnos la glucosa y tenemos que tratarla, tenemos que estar tratándola, y muchas veces después del parto la paciente vuelve a su estado normal. Pero entonces, si nosotros no podemos,
controlamos ese azúcar en esa paciente, el embarazo, nos puede llevar a que el paciente sea una hiperglucémica y que el producto que tenga sea un producto macrosómico, que va a ser, y que ese producto hay que estarlo checando, que lo más probable que también venga con diabetes. Entonces, por eso se considera un capítulo aparte, o sea, no entra ni entre la diabetes 1 ni la diabetes 2. La 1 decíamos nosotros que era insulino dependiente y la 2 era insulino independiente. O sea que la 2 está siendo manejada por terapias orales. En cambio, la tipo 1 hay que estarla manejando con inyecciones de insulina. Va a ser esto de arriba y es una multiplicación. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Doctor, la diabetes gestacional solamente se da durante el embarazo, o sea, ya después de que nazca, todo bien o sigue con diabetes. Bueno, es que muchas veces sigue con diabetes, o sea, si hay un factor predisponente, muchas veces sí va a quedar ya con diabetes. Si no hay factor predisponente, la paciente nuevamente se sigue su control y no vuelve a presentar hiperglucemia, sino que fue nada más por las hormonas propias del embarazo. Ok, gracias. Doctor, sé que es mensa, pero es una pregunta. ¿Qué detona la diabetes en sí para que ya no pueda ser reversible? Así como por ejemplo, lo que es lo del embarazo. Lo que digo es que tenemos que pensar nosotros en los factores predisponentes que tiene el individuo. Sí, hablamos, ayer nos decían que había muchos factores predisponentes que podía tener el individuo para poder ser diabético. Sí, hay un factor predisponente, dice la edad. Dice, si tiene arriba de 45 años frecuentemente, hay que estar checando al paciente porque no va a aparecer diabetes. Pues muchas veces, es un factor. Otro nos decía, es la raza. ¿Sí? Si vemos nosotros aquí en México, pues nosotros y en Estados Unidos vemos nosotros una comparación y somos más diabéticos acá nosotros. Sí. Pues creo que somos 20, bueno, somos 130 millones de mexicanos y 20 millones creo que tienen diabetes, algo así, ¿no? Sí, es una cifra muy alta. Entonces, es otro factor. Otro factor es lo que es las madres, la obesidad, perdón, el sedentarismo, son factores de riesgo que voy a tener y que entonces me pueden predisponer a una entonces, si mi paciente está embarazada, empieza es obesa, entonces hay que tener cuidado con ella porque lo más probable es que si sea diabetes se pueda continuar y quede ella como una diabética ya. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ahí va. A ver si también está medio loquilla. No, Ya sí. ve que normalmente dicen que por un susto. En el embarazo también podría ser causante, o sea, no es en sí el susto, sino lo que... ¿yo? Sí, tú. ¿En qué me quedé? Pues no sé, vuelves. Bueno, que ya ve que normalmente se dice que por un susto. Entonces, en el embarazo, ahí también podría ser un factor. O Bueno, sea, no es en sí el susto, sino lo que le siga el susto, ¿no? Lo que provoca. bueno, es que lo que pasa es de que un susto es un estímulo adrenérgico. Es un estímulo adrenérgico. Y si es un estímulo adrenérgico, ¿qué va a estimular? ¿Qué va a producir? Pues adrenalina. ¿Y qué va a hacer la adrenalina? Pues va a ir a actuar sobre la adeniciclasa para actuar sobre las fosforilasas, se forma AMP cíclico y el AMP cíclico activa las fosforilasas B y las fosforilasas B activen a la A y la A vaya y provoque una glucogenólisis liberando grandes cantidades de glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa es una acción hiperglucemiante de la adrenalina. Pero en ese momento, si su páncreas no responde, ¿sí? Pues va a ser diabético. Ahora, si está embarazada, sí, y trae el problema las hormonas del embarazo están elevadas, y las hormonas son hiperglucemiantes, más el susto, pues va a dar una elevación, va a dar una elevación. Si su páncreas no está en condiciones, ¿sí? Si no le responde, la paciente va a quedar diabética. Pero, digo, ahí se conjuntaron la estimulación por la adrenalina más lo que fue las hormonas del embarazo. Muchas gracias. Pero fuera del embarazo, Doc, también puede llegar a ser como lo del susto, ¿no? De que sí, Claro. un gran impacto.
Sí, así es, Fernando. Fíjese, la mujer o cualquier persona que después de un susto dice que es diabético, sí, pero ya había factores predisponentes, traía factores de riesgo, o sea, a lo mejor era un prediabético, porque tenía antecedentes de diabetes, todo aquello. Sí, era un Ah, diabético químico, no se da cuenta, entonces puede haberse desencadenado ahí. entonces, por ejemplo, mi abuela era diabética y mi Ajá. mamá no es diabética, pero Ujú. también se puede decir que es por genes, se puede transmitir. Pues ahí hay un porcentaje, por ejemplo, dice que cuando el padre es diabético, es un 25%, un padre es diabético, el 25% de probabilidades lleva de que sea diabético el hijo. En cambio, si los dos padres son diabéticos, es un 50%, que eso es lo que se maneja aproximadamente. Vamos a sacar ese signo negativo de una vez, para no Ok, gracias. Ándale. ese signo negativo lo puedo Ya multiplicar. por último, Doc. Entonces, en un caso de esos, pues tal vez no sepamos si nuestro páncreas está bien. Entonces, sí está bien reponer la glucosa que se perdió por la adrenalina luego, o sea, para evitar que haya un desajuste. Pero usted cree que, entonces, usted me está diciendo que, por eso, si darle un susto y darle azúcar, pues le vas a hacer Ajá. que suba más, ¿no? Pues sí. Pues sí. Es que ya ve que dice, no, no, luego el pan y la coca. Es lo que dice la gente, entonces es lo malo, es que pues, está equivocado, pues lo acaban de estar dándole, ayudándole a que sobrecargue al pobre páncreas, ¿no? 2x Es contraproducente, ¿no, doctor? Pues es contraproducente, definitivo. cúbica o cuadrada. ¿Cuánto me va a quedar la x? Gracias. X por X Ándele. cuadrado. Ok. Bueno, pues ya platicamos algo de diabetes. Entonces, hoy vamos a ir platicando un poquito de las hormonas que nos están faltando. O sea, vamos viendo que todavía hay otras glándulas de secreción interna, como van a ser los testículos, los ovarios, sí. Y hay unos órganos, como es el estómago, el duodeno, o sea, digestivo, y el riñón propiamente como productores de hormonas. Ayer comentamos, bueno, en las clases anteriores ya hemos comentado, y ayer cuando hablaban ustedes de Claudio Bernard, entonces decíamos nosotros de que lo que es el duodeno, pues es productor de algunas sustancias como era la secretina, la pancreomicina o colecistocinina. Y que el estómago también es un productor de una sustancia que se llama gastrina. Y el riñón pues también va a estar produciendo sus dos hormonas que ayer platicamos en el eje que hay entre el eje, lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí, vemos nosotros cómo el riñón produce renina y cómo produce eritropoyetina, las células yuxtaglomerulares. Entonces, vamos a hablar hoy de eso. Y hablaremos también de ovarios, que también ya hablamos un poco, y de testículos, ya hablamos un poco porque más o menos la producción de hormonas está muy parecida a la que está ocurriendo en la corteza suprarrenal, porque las hormonas que producen las gónadas son hormonas de tipo esteroideo también, hormonas que van a derivar del colesterol. ¿Sí? Entonces, escuchamos a ver qué nos traen hoy acerca de, vamos a platicar de testículos y ovarios, y luego ya nos platicaremos de estómago, duodeno y riñón. ¿De acuerdo? Ya se alcanza a ver la pantalla. Sí, Sí, sí se Ana ve. María, se ve bien. Sí. Gracias. Cuadrada entre 4 por la raíz de ax al cubo más, y aquí puedo multiplicar esto de aquí, por me quedaría a cúbica, a cuadrada, x cuadrada, raíz de ax menos, de acá me quedaría como 2ax raíz de ax. Buenos días. Buenos días, vamos a iniciarle. Vamos a ir dándole a ver cómo viene esto. ¿Sí? Empieza, ¿quién va a iniciar? Yo voy a empezar. Bueno, Ándale, pues, pues. para presentar el equipo, vamos a hablar nosotros de las hormonas producidas por los testículos, ovarios, aparato digestivo y riñones. Ahorita vamos a hablar
Fernando Bruno Reza, mi compañera Jennifer Barragán Rodríguez y yo, Luis Alejandro Garduño Salas. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Ojo, aquí lo complicado no es la derivación, aquí lo complicado... Bueno, pues vamos a comenzar con los testículos. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar de unas características generales. Estos, pues, son en número de 2. Están colocados en una bolsa llamada escroto. Y pues estos van a tener una doble función. Como pueden ver en el esquema este de la derecha, pues sus dos funciones están reguladas por las hormonas gonadotrópicas que vienen de la hipófisis. Estas serían la LH y la FSH, que a su vez pues estas vienen secretadas por un estímulo de factores liberadores que vienen del hipotálamo. Sus dos funciones pues serían el estimular la espermatogénesis, esta pues con la ayuda de la hormona folículo estimulante, y la otra función pues sería la formación y secreción de andrógenos, y esta pues sería con la ayuda de la hormona luteinizante. A la siguiente, por favor. Bueno, pues la testosterona es el andrógeno, pues, por excelencia de los testículos. Y pues ahorita vamos a ver unas características y algunas cosas de la testosterona para más adelante ver ya más en concreto su formación. Bueno, pues sus características es de que se forma en su mayoría en las células de Leydig. Ayer pudimos ver que se podían formar en las suprarrenales, pero esto es a unas cantidades mínimas. En su mayoría pues se van a formar aquí. También la producción diaria es de 7 miligramos y esta no se almacena. ¿Cómo que no se almacena? Pues todo, o sea, la cantidad que es bueno, pues no se almacena porque la cantidad que es Se secretada... produce. Sí, la que se produce es secretada. Y pues a la derecha es como que, bueno, a la derecha puse el proceso que va a seguir al momento de estar en la sangre. Cuando está en la sangre, pues va unida a una proteína transportadora con dos características de beta-globulina. También, pues existe una pequeña parte que se une a la albúmina. Esta pequeña parte pues sería como alrededor de un 8%. Después, pues existe una porción libre. ¿Esto qué significa? Pues que no va unida a ninguna proteína. Y esta porción libre es la que pues captan los tejidos. También un dato interesante que venía en el Farias es de que en el varón senil esta testosterona, o sea, la que está libre, baja notablemente. Y pues ya en las células, la testosterona se fija en el núcleo, en donde por hidrogenación se reduce el doble enlace que tiene, dando su forma activa, la dihidrotestosterona. Esta ¿En cuáles transformación pues va a células? suceder. Perdón. ¿Mande? ¿En cuáles células? Ya en las células, ¿en cuáles células? Pues esto sucede en la próstata, ¿no? ¿O cómo que En para qué? próstata, o sea, sí, hay que Sí, en entenderlo. O sea, si la testosterona se formó en las células del testículo y va a pasar, va hacia próstata, y en próstata es donde se va a sufrir esa reducción. ¿Sí? Sí, sí. Y pues por influencia de esta, pues se desarrollan los llamados caracteres sexuales secundarios y el aparato sexual masculino. Unos ejemplos de estos es de que pues, el pene aumenta de tamaño, se desarrolla la próstata, hay una hiperpigmentación característica pues también en la próstata y... En área genital, no. La hiperpigmentación es en área genital, más que nada. ¿Sí? Okay. Se hiperpigmenta lo que es testículos o lo que es el pene, se va haciendo un poco, se va oscureciendo.
Ujú. Y pues también ayuda a la maduración de los túbulos seminíferos y pues en sí a la espermatogénesis también. Pues más que Aquí, nada, la espermatogénesis va a estar regida por más que, si vemos que la testosterona se produjo en las células de Leydig, ¿sí? Y fue producida por lo que es la estimulada, más bien por la luteo estimulante, ¿verdad? La LH es la que la está estimulando su reproducción. Sí, vamos a hacer que la testosterona va a favorecer a que haya una acción para la síntesis o la espermatogénesis, la formación de espermatozoides. sí, sí, aquí les puse un cuadro con pues la concentración plasmática, dependiendo de si es varón joven, varón adulto o mujer, pues no tiene tanto caso que la lea, entonces aquí nada más la pueden ver. Ahí está, claro, ahí la vamos viendo, no se preocupe. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, pues vamos a pasar aquí a lo interesante. Ayer tardé pues un rato en entenderle, a ver si sí le... A ver si entendemos. Sí, a ver si entendimos. Pues aquí veríamos la formación de los andrógenos. Todo pues va a comenzar por un estímulo de la hormona luteinizante en las células de Leydig, en el colesterol. Vamos a... es que no ven mi cursor, pero bueno, nos vamos a ubicar en el colesterol para comenzar. Sí, aquí está, ahí a la derecha, ahí estamos. Sí, pues a partir del estímulo de la LH, pues pierde carbonos a partir del 22 y forma un grupo cetona. Esto para convertirse en pregnenolona. ¿Sí, doctor? Sí, es el mismo paso que está ocurriendo en la suprarrenal, ¿se acuerda? Sí. Hace que se active la 20-22 desmolasa, forme esa función cetona en el carbono 20 y se transforme en una 5-pregnenolona. O sea que tiene en el carbono 5 el doble enlace. Sí, en el libro en el que consulté, después, pues decía que de aquí de la pregnenolona, Lona, ajá, se, se convertía en progesterona. Esto, bueno, que se podía convertir en progesterona o en 17 hidroxipregnenolona. Sí, es que ahí sí lo ve usted, Gabuño. Vemos que esa progesterona, sí, esa Sí, pregnenolona, si se fija, sí, para transformarse en progesterona, necesita que actúe la delta 5, delta 4 isomerasa, o sea, que cambie del carbono 5 el doble enlace al carbono 4, si se fija acá abajo en la progesterona. sí, hay una isomeración del doble enlace, ¿no? Ahí se isomeró, entonces una enzima isomerasa, la delta 5, delta 4 isomerasa, y actuó también una 3 beta ol deshidrogenasa. O sea que en este OH del carbono 3 que está ahí, sí, se ha deshidrogenado, hemos sacado hidrógenos, 2 hidrógenos, y hemos formado una función cetona. Y se fija, la progesterona pues tiene una función cetona en el carbono 3, una función cetona en el carbono 20 que traía, y su doble enlace está entre el carbono 4 y 5. Entonces, ese es el paso que puede haber ocurrido. O dice que también pudiera ser que la pregnenolona se activara y actuara sobre ella una 17 alfa hidroxilasa. Es decir, que en el carbono 17, que es aquí la punta del carbono del ciclopentano, ahí el carbono 17 aparezca un OH, no es una 17 hidroxilasa, ahí lo tiene acá, a Sí, la doctor. derecha, y se transformó usted en una 17 alfa hidroxipregnenolona. Pero esa 17 alfa hidroxipregnenolona puede o va a ser modificada por una delta 5, delta 4 isomerasa, 3 beta-ol deshidrogenasa, como la que habíamos hablado anteriormente, y la transforma en una 17 alfa hidroxiprogesterona. O puede ser que la Sí, progesterona misma, usted también por acción de una 17 alfa hidroxilasa, la transforma en 17 alfa hidroxiprogesterona. Entonces ahí es donde estamos iniciando. Ahí, con esto vamos a iniciar la síntesis de los andrógenos. ¿De acuerdo? Ya, vamos, ahí la llevamos. ¿Qué sí, más? doctor. Después pues de la formación esta de la 17 hidroxiprogesterona, Mm.
Bueno, la 17-hidroxipregnenolona y la 17, o sea, tiene dos caminos. Puede formar también, como usted lo comentó, la 17-hidroxiprogesterona o también agarrar otro camino y convertirse en deshidroepiandrosterona. Pero, ¿qué pasó ahí? Si la 17-hidroxiprogesterona tenía 21 aminoácidos y ahora me sale con que la de hidroepiandrosterona solamente tiene 19 aminoácidos. 19 carbonos, perdón. Aminoácidos. Sí, en el libro decía que la 17-hidroxipregnenolona, por pérdida de los carbonos del 20, o sea, por pérdida de carbonos 20 y 21, da esto, pero en verdad no decía Sí, o sea, si se fija, por qué enzima se es causaba esto. es una 20, o sea, 17-20 desmolasa. O sea, entre el carbono 17 y el carbono 20 va a actuar una desmolasa, una enzima liasa, que es ese rompimiento. Va a quitarle esos dos carbonos que traía arriba el carbono 17, si se fija la punta del ciclopentano, esos dos carboncitos. Ya los perdió y la función cetona quedó en el carbono 17. Y entonces, se fija usted, transformó en una 17 deshidroepiandrosterona. Pero si se fija usted, deriva de la 17 alfa hidroxipregnenolona de acá. Porque se fija, tiene el carbono 5, tiene usted doble enlace. Pero bueno. O sea, aquí está Bueno, equivocado. Aquí en la deshidroepiandrosterona, si se fija usted, usted puso el doble enlace entre el 5 y 6 y debe ir entre el 4 y 5, que es el que viene arrastrando usted acá de la progesterona. ¿Sí lo ve? sí, me equivoqué. Sí. Está equivocado, ¿verdad? Entonces, ya así la transforma usted en una deshidroepiandrosterona. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la deshidroepiandrosterona? Bueno, pues se va a convertir por vía de la enzima, o sea, por la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en un endriosten 327 Ayuda, pero diona. ¿dónde? Oiga, ¿de dónde agarró 27? Por si no No, lo olvidé. 17, perdón, es que no leí bien. No, pues ahí tiene un 27, usted también anotado. Sí, Abusado, hay que cambiarlo definitivamente, ¿no? Es un androsten 317 diona. Es decir, que va a tener una función cetona en el carbono 3 y otra función cetona en el carbono 17. ¿Sí se fija? sí, doctor. Ok, entonces esa androsten 317 diona, que habíamos dicho que son los mismos pasos que habían ocurrido en la corteza suprarrenal, en la zona reticular, ¿sí? Ahora vamos, ¿qué sucede para que la androsten 317 diona se transforme en testosterona? Que eso es nuestro objetivo. Sí, pues el grupo cetona del carbono 17, pues va a pasar a un grupo hidroxi y ya. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? Pues va a tener que hidrogenar, le va a meter dos hidrógenos, hace una hidrogenación, le mete dos hidrógenos y transforma la función cetona en función alcohol. Entonces ya tiene usted que la testosterona tiene función cetona en el carbono 3 y función hidroxilo o alcohol en el carbono 17. Sí, doctor. Ya, pues con razón, con los errores que tiene esto. Sí, ayer sí estuve Sí, sí, batallando. por eso confundí ahí. Entonces hay que ir nada más aquí, no, le faltó arrastrar bien el doble enlace, arrastrarlo bien para poder ir entendiendo cómo va haciendo. ¿Sí? Ahora sí vamos viendo cómo puede formar una tiocolona o el androstendiol, que ese tiene dos funciones alcohol. Pero nos interesa ir a testosterona. Ok, ya la testosterona, ya la formó, ¿sí? Ya se fue esa testosterona hasta la próstata. En próstata ya se transformó en una deshidrotestosterona o dehidrotestosterona. Y luego dice que va a funcionar, dice que va a actuar, ¿sí? En los caracteres sexuales, ¿sí? ¿Qué otra función tiene metabólica la testosterona? Pues
Es un gran anabólico proteico. Es decir, va a favorecer la síntesis de proteína, ¿sí? Sobre todo aumenta la masa muscular. Por eso, si se fija, los físico-constructivistas, esos, los que están haciendo, se van al gimnasio para esa gente estar mamados, bueno. Entonces, eso es, están poniéndose esteroides tipo de la testosterona para formar músculo, lo mismo a las mujeres. Sí, ok, sí, que pueden usarlo las mujeres también que quieren formar músculo, pues también se ponen ahí derivados. Nada más que sí, el problema es de que si se abusa, definitivamente la testosterona sí tiene una acción anabólica proteica, pero va a favorecer de que como se va a activar en próstata, me lleve a dañar próstata y en el hombre y lleve a cáncer de próstata. Y en la mujer, pues a esa ya no hay, ahí no hay próstata, pero va a llevar a una virilización de la mujer. ¿Sí? Hay una virilización, hay un crecimiento de clítoris, hay una disminución de lo que son las mamas. ¿Sí? Entonces, eso va provocando una virilización en la mujer, que vaya apareciendo vello o va un poco de barba. Entonces, son detalles que van apareciendo con esto. Sí, también esto es una pregunta, doctor. ¿Podría cuando quieren, no sé, no sé cómo explicarlo, cuando quieren cambiar como De sexo. de sexo los transexuales? Sí, tienen que bloquearla testosterona. Ellos empiezan a manejar estrógenos. O al contrario, en las mujeres pues también Ellas usan testosterona consumen, ¿no? para ponerse más machas ahí, sí, así es. Oiga, Sí. doctor, quiero preguntarle algo, a ver si es Sí, verdad. Ya ve que las mujeres pues tienen pues de que cierta producción de testosterona, sí. naturalmente. ¿Sí es cierto que cuando nosotros estamos en nuestro periodo se produce más testosterona? Lo que pasa es de que hay una competencia ahí, entonces la producción no que aumente, sino que se acentúa su función un poquito más, pero es a nivel de las hormonas de la corteza suprarrenal, de los andrógenos suprarrenales. Pero no es porque haya un aumento que tengan mayor cantidad de testosterona. Se les llama cetoesteroides, los que sí se manejan ahí. Uh-huh. ¿Qué más, Garduño? Bueno, pues vimos el camino de la 17 alfa hidroxipregnenolona, que se convertía en 17 deshidroepiandrosterona. A ver. ¿Cómo la 17 alfa pregnenolona? Ajá. ¿Sí? Acá la tenemos el 7 hidroxi alfa, sí. Se va a tomar progesterona, sí. Y luego, esas puede seguir el camino. Como si 7 hidroxiprogesterona se puede transformar. Así diga usted, aquí yo la puedo transformar en 17 hidroprogesterona, ¿no? 17 hidroxiprogesterona, ¿sí? Que puede ser, es lo que decía, ese camino, que pues son caminos que puede ser el camino directo que tiene o dar esta vueltecita que dio en su camino, es lo mismo. Ya teniendo la 17 hidroxiprogesterona, entonces a partir de ahí va a empezar usted a formar la deshidroepiandrosterona, no a partir de la progesterona misma, sino de la 17 alfa hidroxiprogesterona, ¿sí? Ok. Sí, o sea, de todas formas, aunque se vaya por ese camino, va a terminar formando testosterona. Testosterona, sí, así es. Son 2 días que puedes seguir. Sí, bueno, pues de la 17 hidroxiprogesterona, el camino pues que seguiría es que por pérdida del carbono 20 y 21, esta se transforma. Es que la verdad no investigué bien cuáles eran las enzimas que realizaban esto. Bueno, acuérdense que para poder romper un enlace entre carbono y carbono es una enzima aliasa. En este caso son las desmolasas, por eso se llama, cuando rompe usted el colesterol a pregnenolona, es la 22 desmolasa, y ahora cuando está rompiendo para transformar la progesterona,
¿sí? Para transformar la progesterona en un andrógeno, tiene que ser la 17-20-desmolasa. Sí, bueno, pues por esta enzima pues se pasa a un andrógeno y pues después a testosterona. Claro, es que si usted tiene progesterona que tiene 21 aminoácidos, entra la 17-20-desmolasa, le tumba 2 aminoácidos, de 21 le quita 2, pues ya nada más le quedan 19. Y al tener 19 carbonos va a pertenecer a la familia de los andrógenos. ¿Ya? Ya no va a ser un pregnano, ahora va a ser un androstano. Sí, doctor. Si recuerda usted cuando hablamos de los esteroides. ¿Se acuerda que hablamos? Pues ya ¿Se acuerda sería- cuando hablamos de esteroides? Cuando hablamos de esteroides, yo les hablé del núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno, que eran esos 4 anillos, que decíamos. Sí, y que a partir de ese núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno encontramos todos los esteroides. Ya más de 17, el ciclopentano perhidrofenantreno tenía 17 carbonos. Ya 18 carbonos eran esteroides, 19, 21, 27 carbonos, 24 carbonos son esteroides. Y ya habíamos dicho, 18 carbonos eran estranos, de 21 carbonos eran pregnanos, de 24 carbonos eran colanos y de 27 carbonos eran colestanos. Es decir que los estranos van a tener 18 carbonos y a ellos van a pertenecer las hormonas estrogénicas, los estrógenos. Decíamos, los de 19 carbonos van a ser andrógenos, los de 21 carbonos iban a ser progestágenos, eran derivados de la progesterona, progestágenos. Y de lo que eran de 24 carbonos eran los colanos, ¿se acuerda? Que eran los ácidos biliares, y de 27 carbonos eran los colestanos, donde estaba el colesterol y la vitamina D. Por eso habíamos hablado primero de esteroides para ir entendiendo esto que está sucediendo. Cómo a partir de un esteroide de 27 carbonos, como es el colesterol, a partir de él se van a derivar todos estos. Entonces, no vamos a formar un estrógeno en forma directa, no vamos a formar de 18 carbonos, pues no, tengo que tener formado el colesterol, que ese va a ser mi sustrato, y ese colesterol va a tener que ser formado en el hígado. Nuestro hígado está formando esa molécula de colesterol a partir de ¿qué? Pues a partir de la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A que venía de la degradación de la glucólisis y venía de la descarboxilación del piruvato para transformarse en acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan? Todo lo que hablamos. No sé si lo ubiquen. ¿Lo ubican? ¿Sí lo ubicaron? O me regreso un poquito. Sí, no. Sí. Habíamos hablado de la glucólisis y hablamos glucosa y llegaba ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico se transformaba en acetilcoenzima A. Decíamos nosotros, ya había actuado la tiamina, ya actuó el ácido lipoico y el ácido pantoténico y la transformó en acetilcoenzima A. Ok, ya tengo esa acetilcoenzima A. Dijimos, esa acetilcoenzima A puede iniciar el ciclo de Krebs. Esa acetilcoenzima A puede, si se carboxila, va a formar una malonilcoenzima A y va a iniciar la síntesis de ácidos grasos. Esa acetilcoenzima A puede, entonces decíamos, ahí está una encrucijada. Esa acetilcoenzima A puede ir a formar colesterol. ¿Cómo? Pues sí, porque tengo una, ¿qué hacía la coenzima A? ¿Se acuerdan ustedes qué función tenía la coenzima A? ¿Qué vitamina formaba la coenzima A? El ácido pantoténico. El ácido pantoténico. Entonces, ¿cuál era la función de esta vitamina? Pues el transporte de carbonos. De transporte de carbonos. Entonces, si se fija, en la acetilcoenzima A está transportando ¿cuántos carbonos? 2 acetaldehído, 2 carbonos. Entonces, imagínense, esa acetilcoenzima A que se formó, va a llegar y va con otra acetilcoenzima A y dice, ok, mira acetilcoenzima, aquí te traigo otros 2 carbonos. Y entonces esa coenzima A se libera una, va a buscar más carbonos para transportar
y la primera acetilcoenzima A ya se quedó con 4 carbonos. Llegará otra acetilcoenzima A y le traerá otros 2 y serán 6 carbonos, y así va a ir formando lo que es el escualeno, y así va a iniciar la síntesis del colesterol. Entonces estoy formando mi colesterol, y ese colesterol que formó mi hígado, si tiene que salir a sangre, ¿a dónde? Pues tiene que irse a las glándulas suprarrenales, porque es la que necesita esa materia prima, la glándula suprarrenal, sobre todo la corteza, para formar sus hormonas. Bueno, pero también ese colesterol tiene, el ovario, el testículo, está esperando colesterol porque a partir de él, el colesterol va a formar sus hormonas también. Y ahora sí, ya en cada glándula, pues va a seguir su camino metabólico, que está muy bien. No sé si les queda claro. Sí, 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 doctor. doctor. Sí, ok, estamos en el canal. Bueno, ok, vamos a, ok. Entonces ya formamos Pues- testosterona, ya supimos qué función va a llevar a cabo la testosterona al cuerpo. Entonces vamos ahora, ya vimos cómo la LH, que venía de la hipófisis, actuó sobre el testículo para la síntesis de este compuesto, ok, de esta hormona que fue la testosterona. Ahora vamos a ver cómo la FSH, la folículo estimulante, va a actuar sobre el testículo. Circulación, para circulación. Pregunto porque estaba ahí. No, Estaba tomando la medicina. sí. ¿No encontraste? Difenidol. No había. Perdón. Doctor, Sí. no Sí, no tengo diapositivas específicas para la FSH, me enfoqué más en la bueno, montaña. no, es que no tiene mucho problema. La FSH, ya habíamos dicho que era una hormona, sí, era una hormona glucoproteica que llegaba también, que iba a actuar sobre el testículo. Sí, la FSH va a actuar sobre los túbulos seminíferos. Y en los túbulos seminíferos va a actuar para que esto se estimule la producción de espermatozoides. Favorece la espermatogénesis. O sea, una es producir testosterona y otra es la espermatogénesis. Son las dos funciones que va a llevar a cabo. Así como en el ovario, la FSH va a actuar sobre el ovario para que el huevo madure, el óvulo madure, se estimule la liberación del folículo. La LH va a favorecer la formación del cuerpo lúteo. En el testículo también va a tener función la FSH, ¿verdad? Sí, nada más eso es lo que quería comentar. No sé si les queda claro. Sí, Doc. ¿Sí? Todo bien. Bueno, mande. No, nada. Perfecto. Entonces continuamos con ovario. Ok, yo les voy a hablar sobre los ovarios. Vamos a dar una pequeña introducción. Los ovarios, pues ya sabemos que son dos gónadas u órganos nodulares pélvicos que forman parte del sistema reproductor femenino. Uno atrás. Bueno, está bien ahí. Esos órganos producen hormonas que permiten el desarrollo de caracteres sexuales, ya sean los secundarios y el embarazo. Ahora sí les puedes dar. Vamos a ver un poco de anatomía. Es muy poquito. Ok. Los ovarios están unidos al útero y a las trompas de falopio mediante varios ligamentos. Por ejemplo, el ligamento ancho, que es el que se extiende lateralmente desde el útero hacia la pared de la cavidad pélvica. No pueden ver mi cursor, pero ahí está señalado eso. ¿Sí? Por su parte posterior está unida por ¿cómo se llamaba? Por el hilus, a ese se le conoce, mediante un pliegue que es doble de peritoneo, denominado mesobarium. El ligamento uterovárico es el que une un polo medio del ovario hacia el cuerpo ipsilateral uterino, perdón. Bien, ¿le puedes dar, por favor? Ok. ¿Cuáles son las hormonas producidas por los ovarios? Aquí tenemos lo que son el estrógeno y la progesterona. Estas hormonas actúan de forma concentrada con las hormonas producidas por la adenopólisis, como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Recuerden que es la FSH y la LH.
Las hormonas FSH y la LH producen alteraciones de los ovarios relacionadas con los folículos, que incluyen la dotación, mantenimiento, reclutamiento inicial, maduración, artresia o reclutamiento cíclico, entre otras más. El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días y comienza con la fase de reclutamiento. En esta fase hay un incremento de la FSH que induce el crecimiento de 6 a 12 folículos primordiales, y esos folículos se caracterizan por tener una sola capa. Esta capa es granulosa y la profase de la división meiótica está detenida. Luego los folículos crecen y se desarrollan más capas de las células de la granulosa, formándose los folículos primarios. Debido a la acción de la FSH se forma la teca. Luego los folículos producen estrógenos y se forma el folículo vesicular. ¿Le puedes dar, por favor? Ok, perdón. Ok, vamos a hablar sobre la estructura química. Sí, los estrógenos ejercen un efecto sobre el útero y la vagina. Cuando la niña alcanza la pubertad, los estrógenos producen un incremento del tamaño del útero y la vagina. Bajo la influencia de los estrógenos se produce la proliferación de células en el endometrio, lo cual es importante para la nutrición del óvulo, y al momento de ser fertilizado, ese se implanta directamente en el útero. Otras funciones de los estrógenos son el desarrollo del tejido mamario, aumento de la actividad osteoblástica en los huesos, y aumento de la tasa de metabolismo corporal y crecimiento de pelo, entre otros. Vamos a ver. La progesterona prepara el útero para la implantación del óvulo fecundado. Esto mediante la alteración de células secretoras en el endometrio. Esto disminuye las concentraciones uterinas, lo cual ayuda a mantener el embarazo. La progesterona produce un aumento de secreción del revestimiento mucoso de las trompas, porque es importante para poder llegar a nutrir el óvulo ya fecundado. Adicionalmente, la progesterona produce un aumento del tamaño de las mamas y el desarrollo del tejido mamario durante el embarazo, lo cual va a hacer la lactancia, porque van a necesitar nutrientes del niño. Ok, ahora sí. ¿Le puedes dar, por favor? Ok, ya ahora sí. En química, los estrógenos son derivados químicos del ciclopentanohidrofenantreno, esteroides formados por 3 anillos, que es el ciclohexanos A, B y C, y un anillo ciclopentano B. Tienen 18 átomos de carbono, y de los estrógenos naturales es el más potente en 17 beta-estradiol, que es a su vez el principal producto de la secreción de endocrina del ovario. El estradiol produce... ¿Le puedes dar lo siguiente, por favor? Ok. El estradiol tiene tres dobles ligaduras de anillo A y uno H en el carbono 3 y otro en el OH en el carbono 17. Esto va a ser en posición beta. Perdón. ¿Verdad? Entonces, esas tres dobles ligaduras que se forman en el anillo 1 les da una característica a este grupo de compuestos, ¿sí? Eso lo hace una enzima llamada enzima aromatasa, forma ese anillo que es un anillo aromático, un anillo bencénico. Sí, de hecho a eso iba. Ok, voy a ir continuando. La estrona es un producto de oxidación del estriol incorporado por una función de acetona 17. El estriol es una consecuencia de la hidratación del estradiol y posee un OH adicional en el carbono 16. Esos 3 agentes son hormonas naturales: la estrona, estriol, etilestradiol, y mestranol. Perdón. El anillo fenólico A aromático es con un OH en el carbono 3, y la estructura fundamental, ya que es un lugar, que en el lugar de fijación específica de alta afinidad para los receptores estrogénicos. El estriol es sintetizado por las células de la granulosa ovárica a partir de la adronestradiona y la testosterona, porque ya son los precursores del ovario del estradiol. La reacción es catalizada por un complejo de monooxigenasas, que son las aromatasas, que emplea la NADPH y los oxígenos como... por ver si me están llamando. Es el ¿Qué función están haciendo? Sí, ¿qué función están haciendo el NAD ahí o el NADP? Están dando, por decirlo, más componentes para formar otra cosa. ¿Qué función tienen el NAD y el NADP? Son como ¿Qué son? sustratos, ¿no?
o sustratos. No, ¿cómo, Bruno? ¿Cómo? No, entonces, estamos más que nada, lo que es en ADP son coenzimas. Ujú. Son coenzimas. ¿Se acuerda usted que hablamos de la niacina y hablamos de la riboflavina y decíamos que eran vitaminas de complejo B que iban a actuar como coenzimas, formando la niacina? ¿Y qué función llevaban a cabo? Pues iban a actuar en procesos de óxido-reducción, sacando hidrógenos. Eso es lo que está haciendo NAD. Por eso están apareciendo, la matada está apareciendo para formar dobles enlaces, sacando hidrógenos, rompiendo dobles enlaces, metiendo hidrógenos. Eso es lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, continuando. ¿Le puedes dar la siguiente? Gracias. Bueno, aquí podemos ver los estrógenos naturales, que son el esterol 17 beta estradiol, el metoato, barrerato, citrinato de ciclopentanol, cetilfenandropanateno. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Perdón, es que se me van. Y aquí están todos los demás. Son los naturales. Hay otros sintéticos, pero no son tan comunes, ya que, pues, como Ok, su nombre dice, sí. son No, sintéticas. oiga, parece un trabalenguas vea, pero bueno. Ok. Sí, y ahorita viene lo peor, porque Ah, ahorita viene ahora sí lo pesadito para mí. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿me puedes dar, por favor? Ok, ahora sí. La progesterona es producida por el ovario bajo la influencia de hormonas, que es de la hipotálamo hipofisiarias, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Principalmente en el cuerpo amarillo que presenta durante la segunda mitad del ciclo menstrual, y a partir del tercer mes del embarazo por la placenta, la secreción de la progesterona comienza a través de la ovulación, desde el folículo destinado a la liberación del óvulo cuando se produce el embarazo y el cuerpo lúteo evoluciona, disminuyendo los niveles de progesterona y comienza la menstruación. Ahora sí viene lo feo. La 3-hidroxidroide deshidrogenasa, que la convierte en progesterona, y la 17-alfa hidrogenasa, que es la P450 carbono 17, que es la que convierte la 17-alfa hidroxipregnolanona, tanto la 3-beta-HS, eso, tanto la 3-beta-HS como la 17 hidrogenasa están en el retículo endoplásmico, por lo que la pregnenolona debe salir desde la mitocondria, perdón. La progesterona es segregada por las células de las granulosas y la luteales, por lo que la 3-beta-HSD es la ruta dominante en estas células. En cambio, las células es de la teca interna y la ruta dominante es de la síntesis de los andrógenos mediante la actividad de la 17-alfa hidrogenasa. Ok, entonces, en buen cristiano, lo que es que entiendan ustedes más que nada que la progesterona, sí, la precursora de la progesterona, ¿quién fue? ¿Quién fue la precursora de la progesterona? Pues la pregnenolona. Ya hemos dicho que la pregnenolona, que por acción de la 3-beta-ol deshidrogenasa, delta 5, delta 4 isomerasa, iba a transformar usted la pregnenolona en progesterona. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, bioquímicamente hablando. O sea, entonces, ese estímulo para la producción de progesterona, ese estímulo para que el colesterol se transforme en pregnenolona, la pregnenolona en progesterona, pues viene dado por qué hormona hipofisiaria. Pues viene dado por la LH, la luteoestimulante, que es lo que está haciendo. En cambio, los estrógenos, ¿sí? Están siendo estimulados por la folículo estimulante. O sea, el estrógeno va en el ciclo ovárico. Lo primero que va a hacer es la fase estrogénica, va a empezar a producir estrógeno. Va a llegar a su pico máximo al 14º día, que es cuando el óvulo logra salir del ovario, que ocurre la ovulación. Y va a empezar a descender la cantidad de la producción de estrógeno. Pero la producción de progestágenos, la progesterona empieza la producción, o sea, actúa la LH para que la progesterona empiece a elevarse. Y se va a elevar, ¿para qué? Porque la progesterona va a favorecer la formación del cuerpo lúteo, va a preparar la capa interna, la porción interna del útero, la va a preparar para recibir al óvulo fecundado. Y entonces va a hacer eso. Entonces llega al 28 días, o sea, fueron 14, la fase estrogénica y luego empieza a descender, empieza la fase progestacional y entonces el 28º día
hay una caída total en la producción tanto de estrógenos como de progesterona. Y entonces esa caída va a empezar, esa disminución que va a dar ahí, si el óvulo llegó igual al útero, salió al 14º día y 14 días duró caminando, al llegar a la cavidad uterina, ve que no llega fecundado, entonces va a desprenderse el endometrio y se viene la menstruación. Si llegara fecundado, definitivamente ya llegará como huevo, entonces ese huevo empezaría a anidarse, a fijarse y mantenerse del endometrio. Para eso es lo que está haciendo, nada más. O sea, uno está favoreciendo la ovulación y lo otro está favoreciendo la formación del cuerpo lúteo. No sé si le queda claro. Sí, sí, a mí sí. Sí, entonces con eso, Bruno, o sea, esto más que nada, pues más que en ginecología vamos a entrarle, pero duro y macizo nuevamente, ¿no? Pero usted ya lleva la idea, cuando ya lleva ginecología es porque usted ya lleva bioquímica, ya lleva fisiología y luego ya va a empezar a hablar de gine. Entonces, ahorita me interesa a usted que vea cómo está ese núcleo químico del ciclopentano peridifenandreno, cómo fue la degradación de colesterol, cómo el cuerpo formó colesterol, cuando el cuerpo de la mujer se forma colesterol, llega al ovario y en el ovario empieza por estímulo de las hormonas hipofisiarias, de la LH, FSH, van a actuar sobre el ovario para que ese colesterol empiece a degradarse. ¿Sí? Ya decíamos, para formar progesterona, pues el colesterol se estimula luego. Ahí la LH hace que el colesterol se transforme en pregnenolona. Que la enzima, pues es una de 20-22 desmolasa, transformando el colesterol de un colestano de 27 carbonos a dejarlo uno de 21. Luego, esa molécula de 21 carbonos, que es una pregnenolona, sí tiene que cambiar por acción de la 3-betaol deshidrogenasa, beta 4, delta 5 isomerasa y transformarla en una progesterona o algo así, ¿no? Es lo que va a hacer. Y ya tiene la progesterona, ya la formó bioquímicamente, pues lo que me interesa. Me va a interesar ahora cómo voy a formar los estrógenos. Bueno, pues los estrógenos va a formar el cuerpo, lo va a hacer estimulando también la LH, estimulando al ovario para que use el colesterol y el colesterol pase ese camino, forme progesterona y la progesterona por acción de enzimas, empiece a transformarse y tiene que transformarse la progesterona en 17-alfa-hidroxiprogesterona y luego de 7-alfa-hidroxiprogesterona seguir el mismo camino que decíamos que ocurrió en testículo hasta llegar hasta la androsten 3-17-diona y a partir de la androsten 3-17-diona formar testosterona como un paso intermedio y esa testosterona seguir y empezar a actuar las enzimas, perder un carbono, quedar de 18 carbonos y sea un estrógeno, actúe una enzima aromatasa, que es la que me decía usted, formar ese anillo aromático y transformar esa testosterona que de 18 carbonos, que como una molécula de 19 carbonos, que era la testosterona, quede como una molécula de 18 carbonos, que sea entonces de ahí formamos lo que sería el estradiol, que decía usted que es el estrógeno más activo, ¿no? El 17 hidroxiestradiol, ¿verdad? Que fue el que me dijo. Yo creo que con eso más que suficiente. O sea, porque si no, nos metemos, va a ser una bronca tremenda y ni vamos a entenderle. Sí, son muchísimos subtemas para esto. Así es, Bruno. Muy bien. Entonces, sí entonces ya, nomás que estoy viendo que ya es hora, ya se me acabó la hora. ¿Se le trabó a él o a mí? Sí, fue él. Apenas iba a preguntar lo mismo. Yo pensé que era a mí, dije, es que Arte me estaba fallando bastante. Y qué mala onda que en el último día. Ni modo. ¿Qué va a pasar con el